Y esta mañana tenemos la chance de tener como invitada, porque de casualidad está de visita en el país, a Tatiana Melamud. Hola Tatiana, gracias por estar con nosotros. Hola. Ella es co-creadora junto con Denise Segalis de una cuenta en Instagram que se llama Yala Wanderer. Sí. Primero, Tatiana, contanos un poquito de qué iba esta cuenta, que tenían miles de seguidores, antes del 7 de octubre. Bueno, Yala Wanderer nace un poco con nuestras ganas en el 2020 en pandemia de mostrar un poco con nuestros ojos, nuestra mirada de lo que es Israel. Las playas, la comida, los sabores, rincones que quizás el típico turismo no conoce. Empezamos a viajar por todo el país, a mostrar desde viñedos, glampings, campamentos, un montón de cosas únicas o formas de ir al cóctel o formas de viajar, de todo en pandemia, y la gente empezó a viajar con nosotras. Una vez que terminó la pandemia empezamos a viajar realmente, así que hacíamos un poco de Israel, de viajes, que la verdad es que es nuestra pasión. Teníamos 17.000 seguidores antes de la pandemia, habíamos lanzado una página web, estábamos lanzando viajes, se venía nuestro primer viaje en grupo a medida, y bueno, llegó el 7 de octubre y todo cambió, como a todos les cambiaron todos los planes, los proyectos, a nosotros también. A partir del 7 de octubre empezamos a mostrar lo que es nuestra vida hoy en día en Israel, lo que es correr al refugio, lo que es sentir miedo, porque la realidad es que los primeros días había mucha incertidumbre, había mucho miedo, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos si había terroristas, si seguía habiendo terroristas más allá del 7 de octubre. Y bueno, la cuenta empezó a crecer, nosotras lo hicimos de una manera súper ingenua como lo veníamos haciendo antes, y hoy en día nos damos cuenta que la gente nos escribe mucho, se informa con nosotras. Hoy en día la cuenta duplicó su volumen, duplicó nuestra comunidad, y la verdad es que no lo podemos creer. Nada, es como algo entre muchas comillas que nos da un abrazo o algo lindo en este momento. Así que bueno, eso es un poco. Vamos a agregar, Tatiana con Denise son argentinas, viven hace varios años en Israel, por eso decía de casualidad está de visita en el país. ¿Hace cuánto, bueno, en tu caso, hace cuánto vivís en Israel y hace cuánto Denise? Den vive hace 3 años, yo hace 4. Yo hice Aliyá porque mi novio juega al fútbol allá en Israel. Den fue con un programa y nos conocimos cuando yo me mudé a Tel Aviv en la pandemia. Compartíamos grupo de amigos, empezamos a pegar buena onda, y hoy en día nos hicimos súper amigas, socias, así que... Y viven a la vuelta, me decía, vivimos a la vuelta, bueno, porque Tel Aviv es chico. Es muy chiquito. Y de contenido que tiene que ver con algo tan lindo como es viajar, esto que decías, ¿no? Mostrar otro lado que quizás no es el turístico, el cómo se vive el día a día en Israel. Pasamos a otro tipo de contenido, un contenido obviamente durísimo, que tiene que ver con lo que pasó el 7 de octubre, el ataque terrorista de Hamas. Primero contame, ¿dónde estabas vos el 7 de octubre? Bueno, el 7 de octubre yo estaba llegando a Portugal. Yo me fui el 6 de octubre a la noche, y el 6 de octubre a la noche estaba llegando a Israel, así que nos cruzamos en el aire. Yo me iba a correr una maratón, mi primera maratón internacional con 2 amigas. Den volvía de un viaje de 10 días con el novio en Grecia, o sea, estábamos las dos súper felices de todo el contenido que teníamos generado de viajes. Y me desperté la mañana del 7 de octubre con un montón de mensajes. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Al principio no entendía qué pasaba. Pensé que era un ¿estás bien? Como lamentablemente muchas veces también pasa, de algún misil. Ya me había pasado en el 2021, que nos fuimos a Dubái y llegamos, y también ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Que habían lanzado misiles hacia Tel Aviv, pero esta vez tomó otra dimensión. O sea, me levanté y ya había un video de Benjamín Netanyahu diciendo estamos en guerra. Claro. Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel. Estamos en guerra, no salgan de sus casas. Se pedía por favor la mínima circulación. No se sabía qué estaba pasando, no había imágenes, no se entendía nada. La gente te decía, no salgas de tu casa, o sea, mi familia llamando a Diego, que es mi esposo,
que por favor que no salga de la casa, que había habido sirenas a las 6:30 de la mañana, a las 7:30, 11:30. ¿Y vos cómo lograste, o cuántos días después pudiste volver a tu casa? Y volví el viernes siguiente, menos de una semana después. ¿Y con qué sociedad te encontraste cuando volviste, Tatiana? Y no era el Tel Aviv que dejé, para nada. Los primeros días no entendíamos bien qué estaba pasando, de repente empezaron a llegar muchas más imágenes, no entendíamos qué eso estaba pasando ahí, que la gente estaba corriendo en un festival, que había secuestrados. No, definitivamente cuando volví, llegué y ya en el minuto que llegué tuve que correr un refugio. Empezaron a haber sirenas, al principio eran 3 o 4 veces por día, muy intenso. Me encontré con una ciudad totalmente apagada, sin energía, muy triste. Que sí, toda la fuerza que había para poder salir adelante estaba en la solidaridad de la gente. En cada esquina, en cada restaurante que no estaba activo trabajando, estaban haciendo viandas y comida para o soldados o gente del sur que se quedó sin nada. Muchísimas donaciones. Una solidaridad que comenzó a correr prácticamente desde el minuto 1. Y ustedes ahí deciden, bueno, obviamente tenemos que empezar esta necesidad, ¿no?, de comunicar lo que está pasando, de mostrarlo a través de la cuenta que tenía otro fin en un principio. ¿Cómo empieza a ser esa devolución, ese feedback de los que te estaban siguiendo? O sea, realmente al principio fue muy genuino. O sea, nosotras mostramos toda nuestra vida en Israel, lo bueno, lo malo, los días más alegres, los días que cuesta un poco más, migrar, estar solo afuera es difícil. Sí. Siempre hablamos de la migración, de la familia que uno elige estando afuera. Y esto al principio era algo que nos estaba atravesando en ese momento. Vivimos en Israel, justo se dio la casualidad de que Den estaba en Israel, yo estaba afuera, entonces cada una aportaba una mirada, Den más desde adentro y yo más desde lo que estaba pasando en el mundo. De que al principio hubo mucha revolución. Yo estaba en Portugal y en la plaza el 9 de octubre una manifestación palestina que yo no podía creer lo que estaba viviendo, porque hace 2 días había llegado y era la persona más feliz del mundo y de repente nos cambió la vida para siempre. Y lo empezamos a mostrar como lo mostrábamos antes, y empezó a tomar dimensión y no paraban de llegar los mensajes y la gente pedía ver más. ¿Cuáles eran esos mensajes o esos pedidos? ¿Qué es lo que les iban pidiendo en la cuenta? Primero, de agradecimiento por la exposición, porque sonaba una sirena y quizás mostrábamos ese momento de cómo íbamos al refugio, que estábamos bien, hacia dónde salían los misiles, informar todo lo que podíamos. Así que de agradecimiento la mayoría de los mensajes, muchas dudas de qué es la cúpula de hierro, cuánto tiempo uno tiene para ir al refugio, qué está pasando, se puede ir al supermercado, las cosas están abiertas, cómo siguen la vida, todo tipo de mensajes. Muchísima gente que no es judía que nos apoyó desde el minuto 1, repudiando el terrorismo, intentando informarse. Al principio tuvimos que contar como un poco, cuando nos acomodamos, poder contar desde cero y qué era lo que estaba pasando, porque al principio era informar y correr al refugio y las sirenas. A mi esposo le cayó un misil a 500 metros de mi casa el 7 de octubre. Entonces, bueno, ir contando que estábamos bien, pero no sabíamos qué estaba pasando. Claro. Y bueno, con los días ir dando información, ir sabiendo qué estaba pasando con los secuestrados, qué pasaba con los soldados, qué pasaba en el norte del país. Y decíamos antes de empezar la nota, y aparte, bueno, la responsabilidad, porque es una cuenta que ya tiene una llegada a 40.000 personas y sigue creciendo, y vamos chequeando la información para no difundir noticias falsas, datos falsos. Digo, uno sabe la responsabilidad como comunicador que tiene, sobre todo cuando se fijan para informarse. Sí, para mí eso es algo muy importante porque hay 40.000 personas del otro lado, y hay que informar con responsabilidad. A veces cuesta porque, bueno, me sigue mi familia, me siguen mis amigos y decir que un día la estoy pasando mal o que tenemos que correr al refugio varias veces. Es difícil recibirlo del otro lado, pero es lo que nos está pasando. Y Tatiana, bueno, obviamente
desde antes del 7 de octubre, pero desde el 7 de octubre del ataque terrorista de Hamas se multiplicaron los hechos y los ataques también y las actitudes antisemitas en todo el mundo. Sí. ¿Qué pasa con las redes? Que en general también es un lugar en donde, así como hay muchos momentos de agradecimiento y mensajes de apoyo, también me imagino que hay mensajes de odio. Sí. Mira, desde el día 1 tomamos la decisión como en conjunto de poner toda nuestra energía en nosotras y en los mensajes lindos. No dimos mucho lugar a gastar energía en mensajes de odio, en mensajes que no sumaban. Al principio hicimos un vivo con un sobreviviente de un kibutz en el sur de Israel y empezamos a tener una cantidad de mensajes muy agresivos. En ese momento decidimos sacar los comentarios porque estábamos teniendo una nota súper enriquecedora y esos comentarios no sumaban para nada, o mensajes con mucho odio, porque hay muchos mensajes que quizás uno no, de ignorante, que quieren aprender o entender, y que me pasó, que como que pude dar vuelta a una conversación, pero me doy cuenta cuando el mensaje es para construir y es para enseñar y es para educar, o cuando es un mensaje de odio totalmente destructivo que busca solamente el odio, el antisemitismo. Cuando es así, yo personalmente no gasto mis esfuerzos porque hay un montón, lamentablemente. Hay muchísimo. Tatiana, ¿y qué mensaje te gustaría entregarle a quienes te están viendo ahora en el programa y también, claro, a los que siguen en la cuenta de Yala Wanderer? Bueno, primero agradecerles a todos, a ustedes también por querer que podamos contar en primera persona lo que estamos viviendo allá. A cada uno que pueda educar, repudiar el terrorismo es muy importante desde el lugar que le toque, con un amigo, con un familiar, con alguien en la calle. También decirle a todos los que estamos en Israel y todos los que están fuera de Israel que no estamos solos, que hay un montón de gente ayudando, mismo en Israel y mismo fuera de Israel, para que a los soldados no les falte nada, para que los soldados ahora que están luchando en invierno con lluvia tengan las mejores condiciones posibles, que reciban un plato caliente de comida. No lo dejemos de hacer. Es difícil porque van 70 días y es muy desgastante, pero lleve lo que lleve, no hay que bajar los brazos porque así vamos a salir juntos adelante. No estamos solos. No. Gracias, Tatiana, por estar con nosotros hoy. A ustedes. ¿Nos acompañas un ratito? Sí. Nosotros seguimos de esta manera. Y esta mañana tenemos la chance de tener como invitada, porque de casualidad está de visita en el país, a Tatiana Melamud. Hola Tatiana, gracias por estar con nosotros. Oye, ella es co-creadora junto con Denise Segalis de una cuenta en Instagram que se llama Yala Wanderer. Sí. Primero, Tatiana, contanos un poquito de qué iba esta cuenta, que tenían miles de seguidores, antes del 7 de octubre. Bueno, Yala Wanderer nace un poco con nuestras ganas en el 2020, en pandemia, de mostrar un poco con nuestros ojos, nuestra mirada de lo que es Israel. Las playas, la comida, los sabores, rincones que quizás el típico turismo no conoce. Empezamos a viajar por todo el país, a mostrar desde viñedos, glampings, campamentos, un montón de cosas únicas, o formas de ir al cóctel, o formas de viajar, de todo en pandemia, y la gente empezó a viajar con nosotras. Una vez que terminó la pandemia empezamos a viajar realmente, así que hacíamos un poco de Israel, de viajes, que la verdad es que es nuestra pasión. Teníamos 17.000 seguidores antes de la pandemia, habíamos lanzado una página web, estábamos lanzando viajes, se venía nuestro primer viaje en grupo a medida, y bueno, llegó el 7 de octubre y todo cambió, como a todos les cambiaron todos los planes, los proyectos, a nosotras también. A partir del 7 de octubre empezamos a mostrar lo que es nuestra vida hoy en día en Israel, lo que es correr al refugio, lo que es sentir miedo, porque la realidad es que
los primeros días había mucha incertidumbre, había mucho miedo, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos si había terroristas, si seguía habiendo terroristas más allá del 7 de octubre. Y bueno, la cuenta empezó a crecer, nosotras lo hicimos de una manera súper ingenua como lo veníamos haciendo antes y hoy en día nos damos cuenta que la gente nos escribe mucho, se informa con nosotras. Hoy en día la cuenta duplicó su volumen, sí, duplicó nuestra comunidad y la verdad es que no lo podemos creer. Nada, es como algo entre muchas comillas que nos da un abrazo o algo lindo en este momento. Así que bueno, eso es un poco. Vamos a agregar, Tatiana con Denise son argentinas, viven hace varios años en Israel, por eso decía de casualidad está de visita en el país. ¿Hace cuánto, bueno, en tu caso, hace cuánto vivís en Israel y hace cuánto Denise? Den vive hace 3 años, yo hace 4. Yo hice Aliyá porque mi novio juega al fútbol allá en Israel. Den fue con un programa y nos conocimos cuando yo me mudé a Tel Aviv en la pandemia. Compartíamos grupo de amigos, empezamos a pegar buena onda y hoy en día nos hicimos súper amigas, socias, así que... Y viven a la vuelta, me decía, vivimos a la vuelta, bueno, porque Tel Aviv es chico. Es muy chiquito. Y de contenido que tiene que ver con algo tan lindo como es viajar, esto que decías, ¿no? Mostrar otro lado que quizás no es el turístico, el cómo se vive el día a día en Israel. Pasamos a otro tipo de contenido, un contenido obviamente durísimo, que tiene que ver con lo que pasó el 7 de octubre, el ataque terrorista de Hamas. Primero contame, ¿dónde estabas vos el 7 de octubre? Bueno, el 7 de octubre yo estaba llegando a Portugal. Yo me fui el 6 de octubre a la noche y el 6 de octubre a la noche estaba llegando a Israel, así que nos cruzamos en el aire. Yo me iba a correr una maratón, mi primera maratón internacional con 2 amigas. Den volvía de un viaje de 10 días con el novio en Grecia, o sea, estábamos las dos súper felices de todo el contenido que teníamos generado de viajes. Y me desperté la mañana del 7 de octubre con un montón de mensajes. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Al principio no entendía qué pasaba. Pensé que era un ¿estás bien? Como lamentablemente muchas veces también pasa de algún misil. Ya me había pasado en el 2021 que nos fuimos a Dubái y llegamos y también ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Que habían lanzado misiles hacia Tel Aviv, pero esta vez tomó otra dimensión, o sea, me levanté y ya había un video de Benjamín Netanyahu diciendo estamos en guerra. Claro. Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel. Estamos en guerra, no salgan de sus casas. Se pedía por favor la mínima circulación. No se sabía qué estaba pasando, no había imágenes, no se entendía nada. La gente te decía, no salgas de tu casa, o sea, mi familia llamando a Diego, que es mi esposo, que por favor que no salga de la casa, que había habido sirenas a las 6:30 de la mañana, a las 7:30, 11:30. ¿Y vos cómo lograste, cuántos días después pudiste volver a tu casa? Y volví el viernes siguiente, menos de una semana después. ¿Y con qué sociedad te encontraste cuando volviste, Tatiana? Y no era el Tel Aviv que dejé, para nada. Los primeros días no entendíamos bien qué estaba pasando, de repente empezaron a llegar muchas más imágenes, no entendíamos que eso estaba pasando ahí, que la gente estaba corriendo en un festival, que había secuestrados. No, definitivamente cuando volví, llegué y ya en el minuto que llegué tuve que correr un refugio. Empezaron a haber sirenas, al principio eran 3 o 4 veces por día, muy intenso. Me encontré con una ciudad totalmente apagada, sin energía, muy triste. Que sí, toda la fuerza que había para poder salir adelante estaba en la solidaridad de la gente. En cada esquina, en cada restaurante que no estaba activo trabajando, estaban haciendo viandas y comida para o soldados o gente del sur que se quedó sin nada. Muchísimas donaciones. Una solidaridad que comenzó a correr prácticamente desde el minuto 1. Y ustedes ahí deciden, bueno, obviamente tenemos que empezar esta necesidad, ¿no?, de comunicar lo que está pasando, de mostrarlo a través de la cuenta que tenía otro fin en un principio. ¿Cómo empieza a hacer esa devolución, ese feedback de los que te estaban siguiendo? O sea, realmente al principio fue muy genuino. O sea, nosotras mostramos toda nuestra vida en Israel,
lo bueno, lo malo, los días más alegres, los días que cuesta un poco más, migrar, estar solo afuera es difícil. Sí. Siempre hablamos de la migración, de la familia que uno elige estando afuera. Y esto al principio era algo que nos estaba atravesando en ese momento. Vivimos en Israel, justo se dio la casualidad de que Den estaba en Israel, yo estaba afuera, entonces cada una aportaba una mirada, Den más desde adentro y yo más desde lo que estaba pasando en el mundo. De que al principio hubo mucha revolución. Yo estaba en Portugal y en la plaza el 9 de octubre una manifestación palestina que yo no podía creer lo que estaba viviendo, porque hace 2 días había llegado y era la persona más feliz del mundo y de repente nos cambió la vida para siempre. Y lo empezamos a mostrar como lo mostrábamos antes, y empezó a tomar dimensión y no paraban de llegar los mensajes y la gente pedía ver más. ¿Cuáles eran esos mensajes o esos pedidos? ¿Qué es lo que les iban pidiendo en la cuenta? Primero, de agradecimiento por la exposición, porque sonaba una sirena y quizás mostrábamos ese momento de cómo íbamos al refugio, que estábamos bien, hacia dónde salían los misiles, informar todo lo que podíamos. Así que de agradecimiento la mayoría de los mensajes, muchas dudas de qué es la cúpula de hierro, cuánto tiempo uno tiene para ir al refugio, qué está pasando, se puede ir al supermercado, las cosas están abiertas, cómo siguen la vida, todo tipo de mensajes. Muchísima gente que no es judía que nos apoyó desde el minuto 1, repudiando el terrorismo, intentando informarse. Al principio tuvimos que contar como un poco, cuando nos acomodamos, poder contar desde cero y qué era lo que estaba pasando, porque al principio era informar y correr al refugio y las sirenas. A mi esposo le cayó un misil a 500 metros de mi casa el 7 de octubre. Entonces, bueno, ir contando que estábamos bien, pero no sabíamos qué estaba pasando. Claro. Y bueno, con los días ir dando información, ir sabiendo qué estaba pasando con los secuestrados, qué pasaba con los soldados, qué pasaba en el norte del país. Y decíamos antes de empezar la nota, y aparte, bueno, la responsabilidad, porque es una cuenta que ya tiene una llegada a 40.000 personas y sigue creciendo, y vamos chequeando la información para no difundir noticias falsas, datos falsos. Digo, uno sabe la responsabilidad como comunicador que tiene, sobre todo cuando se fijan para informarse. Sí, para mí eso es algo muy importante porque hay 40.000 personas del otro lado, y hay que informar con responsabilidad. A veces cuesta porque, bueno, me sigue mi familia, me siguen mis amigos y decir que un día la estoy pasando mal o que tenemos que correr al refugio varias veces. Es difícil recibirlo del otro lado, pero es lo que nos está pasando. Y Tatiana, bueno, obviamente desde antes del 7 de octubre, pero desde el 7 de octubre del ataque terrorista de Hamas, se multiplicaron los hechos y los ataques también y las actitudes antisemitas en todo el mundo. Sí. ¿Qué pasa con las redes? Que en general también es un lugar en donde, así como hay muchos momentos de agradecimiento y mensajes de apoyo, también me imagino que hay mensajes de odio. Sí. Mira, desde el día 1 tomamos la decisión como en conjunto de poner toda nuestra energía en nosotras y en los mensajes lindos. No dimos mucho lugar a gastar energía en mensajes de odio, en mensajes que no sumaban. Al principio hicimos un vivo con un sobreviviente de un kibutz en el sur de Israel y empezamos a tener una cantidad de mensajes muy agresivos. En ese momento decidimos sacar los comentarios, porque estábamos teniendo una nota súper enriquecedora y esos comentarios no sumaban para nada, o mensajes con mucho odio, porque hay muchos mensajes que quizás uno no, de ignorante, que quieren aprender o entender, y que me pasó, que como que pude dar vuelta a una conversación, pero me doy cuenta cuando el mensaje es para construir y es para enseñar y es para educar, o cuando es un mensaje de odio totalmente destructivo que busca solamente el odio, el antisemitismo. Cuando es así, yo personalmente no gasto mis esfuerzos porque hay un montón, lamentablemente. Hay muchísimo. Tatiana, ¿y qué mensaje te gustaría entregarle a quienes te están viendo ahora en el programa y también, claro, a los que siguen en la cuenta de Yala Wanderer? Bueno, primero agradecerles a todos, a ustedes también por querer que podamos contar en primera persona lo que estamos viviendo allá.
A cada uno que pueda educar, repudiar el terrorismo es muy importante desde el lugar que le toque, con un amigo, con un familiar, con alguien en la calle. También decirle a todos los que estamos en Israel y todos los que están fuera de Israel que no estamos solos, que hay un montón de gente ayudando, mismo en Israel y mismo fuera de Israel, para que a los soldados no les falte nada, para que los soldados ahora que están luchando en invierno con lluvia tengan las mejores condiciones posibles, que reciban un plato caliente de comida. No lo dejemos de hacer. Es difícil porque van 70 días y es muy desgastante, pero lleve lo que lleve, no hay que bajar los brazos porque así vamos a salir juntos adelante. No estamos solos. No. Gracias, Tatiana, por estar con nosotros hoy. A ustedes. ¿Nos acompañas un ratito? Nosotros seguimos de esta manera.